Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito de aquellos porque hoy, oh sí, vamos a hablar de dos nombres que seguramente les suenan muchísimo, sobre todo si son fans de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar un poquito la historia, los rumores, y sobre todo, lo que finalmente Demet Özdemir ha decidido contarnos sobre su relación con Can Yaman, especialmente ahora que están tan lejos el uno del otro. Así que pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té y acompáñenme. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias de celebridades, los chismes jugosos y los análisis a fondo, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí al lío. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes actores guapos, talentosos y con una química innegable en pantalla. Su serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí, fue un éxito rotundo en todo el mundo. La trama romántica, las locaciones espectaculares en Estambul y, por supuesto, la conexión palpable entre Demet y Can, hicieron que millones de personas se enamoraran de ellos. No solo la serie fue un éxito, sino que catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriéndoles las puertas a un mundo de oportunidades que jamás imaginaron. Erkenci no fue simplemente un trabajo, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes países bajo la bandera del amor y la esperanza. Y claro, como suele suceder con las parejas que protagonizan romances en la televisión, rápidamente empezaron los rumores de que su relación trascendía la pantalla. ¿Eran novios en la vida real? ¿Se amaban en secreto? Las redes sociales ardían con teorías, especulaciones y montajes de fotos que probaban su romance. Los fans estaban obsesionados con la idea de que Demet y Can fueran la pareja perfecta también fuera de la serie. El fervor era tal que cada interacción, cada mirada, cada sonrisa que compartían en público era analizada hasta el más mínimo detalle. Se crearon comunidades enteras dedicadas a buscar pruebas de su amor, a descifrar mensajes ocultos en sus publicaciones y a soñar con el día en que confirmarían su relación. La presión era inmensa, tanto para ellos como para su equipo de relaciones públicas, que intentaba controlar la narrativa y proteger su imagen. Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can fueron bastante herméticos sobre su relación. Es comprensible, ¿no? La presión mediática era enorme y además, su vida personal es solo suya. Pero claro, el silencio alimentó aún más las especulaciones. Se les veía juntos en eventos, compartían mensajes en redes sociales. Todo era interpretado como una señal de que sí, efectivamente estaban juntos. Los paparazzi los perseguían incansablemente buscando la foto que confirmaría el romance. Cada viaje, cada cena, cada encuentro fortuito era documentado y publicado en revistas y portales de noticias. La privacidad era un lujo que ya no podían permitirse. Y a pesar de los intentos por mantener su vida personal alejada de los focos, la verdad es que la atención mediática era parte integral de su creciente fama. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir rumores de que no todo era color de rosa entre ellos. Se decía que tenían diferencias, que sus personalidades chocaban fuera del set de grabación. Algunos medios incluso publicaron noticias sobre supuestas discusiones y distanciamientos. Y luego llegó el final de Erkenci. Y con el final de la serie, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse por completo. Empezaron a circular historias sobre roces durante las grabaciones, sobre exigencias de uno hacia el otro, y sobre una competencia silenciosa por el protagonismo. Se hablaba de celos profesionales, de malentendidos y de una creciente tensión que afectaba el ambiente en el set. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, el ambiente se volvió cada vez más palpable para los fans, quienes notaron una clara disminución en las interacciones públicas entre ambos. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. La distancia física se hizo evidente y los fans empezaron a perder la esperanza de verlos juntos. Las redes sociales, que antes estaban llenas de mensajes de apoyo a la pareja, ahora se llenaron de preguntas y de cierta decepción. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? La partida de Can a Italia fue vista por muchos como una señal definitiva del fin.
Se rumoreaba que el actor buscaba nuevos horizontes, lejos de la sombra de Erkenci y de la constante asociación con Demet. Su decisión de mudarse a otro país, de aprender un nuevo idioma y de empezar de cero en una industria diferente fue interpretada como una forma de romper con el pasado y de reinventarse a sí mismo. Y aquí es donde entra la parte más jugosa de nuestra historia. Porque, después de años de silencio y especulaciones, Demet Özdemir finalmente ha decidido hablar sobre su relación con Can Yaman. En una reciente entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre el tema y, aunque fue cautelosa, dio algunas declaraciones que nos permiten entender un poco mejor lo que sucedió. La entrevista fue un evento muy esperado por los fans de todo el mundo. Demet, conocida por su discreción y por su reticencia a hablar de su vida personal, había accedido a responder algunas preguntas sobre su relación con Can. La expectativa era altísima y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, anunciando que la actriz revelaría la verdad sobre su romance con el galán turco. Demet comenzó diciendo que guarda un gran cariño y respeto por Can Yaman. Reconoció que trabajaron muy duro juntos en Erkenci y que vivieron momentos muy intensos durante la grabación de la serie. También admitió que la química que tenían en pantalla era real y que eso contribuyó al éxito de la producción. Sus palabras fueron recibidas con alivio por muchos fans, quienes temían que la actriz negara por completo la existencia de una conexión especial entre ambos. El reconocimiento de Demet hacia el trabajo de Can y hacia el impacto de su química en la serie fue interpretado como una señal de madurez y de respeto profesional. Pero luego Demet fue un poco más allá. Explicó que si bien había una conexión fuerte entre ellos, las cosas no siempre fueron fáciles. Admitió que tenían personalidades muy diferentes y que a veces les costaba congeniar fuera del set de grabación. También mencionó la presión mediática como un factor que influyó en su relación. La sinceridad de Demet sorprendió a muchos. Por primera vez, la actriz reconocía abiertamente que no todo había sido perfecto entre ella y Can. Su admisión de que tenían diferencias y que la presión mediática había afectado su relación fue vista como un acto de valentía y de honestidad. Los fans apreciaron su franqueza y valoraron su disposición a hablar de un tema que había sido tabú durante mucho tiempo. Y aquí viene la frase clave, la que ha generado más revuelo en las redes sociales. Demet dijo textualmente: Can es una persona muy especial y le deseo lo mejor en su carrera. Pero la distancia y nuestras diferentes prioridades hicieron que fuera difícil mantener una relación cercana. Le dije que necesitaba espacio para crecer y concentrarme en mis propios proyectos. Estas palabras resonaron en todo el mundo. La confesión de Demet fue interpretada como la confirmación definitiva de que su relación con Can había terminado de forma amistosa. Su explicación sobre la distancia y las diferentes prioridades fue vista como una justificación lógica y comprensible. Y su declaración de que necesitaba espacio para crecer y concentrarse en sus propios proyectos fue interpretada como un deseo de independencia y de autonomía. ¡Boom! Ahí lo tienen. Demet Özdemir, rompiendo el silencio y explicando, a su manera, por qué su relación con Can Yaman no funcionó. No hubo un romance secreto, ni un amor eterno que se vio truncado por fuerzas externas. Simplemente dos personas que trabajaron juntas, que tuvieron una conexión especial, pero que finalmente decidieron seguir caminos separados. Su versión de los hechos fue recibida con opiniones encontradas. Algunos fans la apoyaron y la felicitaron por su valentía. Otros la criticaron y la acusaron de ser fría y calculadora. Pero en general, la mayoría de las personas coincidieron en que Demet había sido sincera y honesta al hablar de su relación con Can. Demet dejó claro que la distancia, evidentemente, jugó un papel importante. Can en Italia, ella en Turquía. Es difícil mantener una relación a larga distancia, sobre todo cuando ambos tienen agendas muy apretadas y están enfocados en sus carreras. Pero lo más importante, creo yo, es que Demet reconoció que necesitaba espacio para crecer y desarrollarse como persona y como actriz. La dificultad de mantener una relación a distancia es un problema común que afecta a muchas parejas en todo el mundo. La falta de contacto físico, la diferencia horaria, la dificultad para coordinar horarios y la sensación de soledad son solo algunos de los desafíos que enfrentan las parejas que viven separadas. En el caso de Demet y Can, la distancia se sumó a otros factores, como la presión mediática y las diferentes prioridades, lo que hizo aún más difícil mantener su relación. Y es que, seamos honestos, la presión de estar constantemente asociada a Can Yaman debió ser abrumadora para Demet.
Ella es una actriz talentosa y con mucho potencial, y necesitaba demostrar que podía brillar por sí sola, sin la sombra de su excompañero de reparto. Así que su decisión de priorizar su crecimiento personal y profesional es totalmente comprensible. Demet necesitaba demostrar que era más que la novia de Can Yaman. Quería ser reconocida por su propio talento, por su propio trabajo y por sus propios logros. La constante asociación con su excompañero de reparto le impedía desarrollar su propia identidad y la limitaba en su crecimiento profesional. Ahora, ¿qué le dijo Can Yaman a Demet cuando ella le expresó su necesidad de espacio? Bueno, ahí es donde la cosa se pone un poco más borrosa. Demet no reveló los detalles de su conversación, pero sí insinuó que Can entendió su punto de vista y que aceptó su decisión. Al parecer, no hubo dramas ni peleas explosivas. Simplemente una conversación honesta y madura entre dos personas que decidieron tomar caminos diferentes. El silencio de Can sobre el tema ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que el actor prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Otros piensan que está dolido por la ruptura y que no quiere hablar del tema. Y otros simplemente creen que Can respeta la decisión de Demet y que no quiere interferir en su vida. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando varias series y películas de éxito. Y Can Yaman ha triunfado en Italia, donde ha participado en varias producciones televisivas y se ha convertido en un ídolo de masas. Ambos han demostrado ser actores talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de adaptarse a diferentes estilos de actuación. Su éxito en sus respectivos países es un testimonio de su dedicación, su trabajo duro y su pasión por la actuación. Ambos han encontrado la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Y aunque su historia de amor no haya tenido el final feliz que muchos fans esperaban, lo importante es que ambos están bien y que se desean lo mejor el uno al otro. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora, parece que sus caminos están separados. La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos es un tema que sigue generando especulación y debate entre sus fans. Algunos sueñan con verlos protagonizar una nueva serie o película. Otros creen que es mejor que sigan caminos separados. Pero al final, la decisión dependerá de ellos y de sus respectivos proyectos profesionales. Y es que a veces, la vida real no es como las series de televisión. No siempre hay un final feliz, ni un amor eterno que lo supera todo. A veces las personas se separan, las relaciones terminan, y cada uno sigue su propio camino. Y eso está bien. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. La vida está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Lo importante es aprender a adaptarse a los cambios, a superar los obstáculos y a seguir adelante con optimismo y esperanza. Así que ahí lo tienen. La verdad, o al menos una parte de ella, sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia que nos enseña que el amor en la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real, y que a veces, la distancia y las diferentes prioridades pueden ser obstáculos insuperables. Pero también una historia que nos recuerda que lo más importante es ser honesto con uno mismo y buscar la felicidad, incluso si eso significa tomar caminos diferentes. La historia de Demet y Can es un ejemplo de que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos. A veces las circunstancias de la vida, las ambiciones personales y las diferentes prioridades pueden separar a las personas, incluso si hay amor entre ellas. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este chismecito turco. Como hemos visto, Demet finalmente nos ha dado algunas pistas sobre lo que realmente pasó con Can, y aunque no nos ha contado todos los detalles, al menos nos ha aclarado que la distancia y sus diferentes prioridades fueron factores clave en su separación. ¡Qué interesante! Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can Yaman dirá algo al respecto? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos.
Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles más chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.